Bienvenidos a nuestra clase titulada Contextos y escenarios del desarrollo social y económico en México. Exploraremos cómo la historia, la geografía y las instituciones han moldeado la realidad social en la que vivimos. Para ello, analizaremos desde las raíces prehispánicas hasta los retos de la globalización actual. México es una potencia geográfica. Somos uno de los 15 países más grandes del mundo con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Históricamente se nos llamó el cuerno de la abundancia por nuestra riqueza en plata, oro y energéticos. Sin embargo, la lección histórica es clara. Tener recursos no garantiza el desarrollo. Al contrario, depender únicamente de la extracción de materias primas ha consolidado un modelo que genera dependencia externa y una profunda desigualdad estructural. Para entender nuestra economía debemos volver al origen. En 1943 se propuso el concepto de Mesoamérica para designar una región cultural con características económicas, religiosas y sociales compartidas. Esta zona comprendía el centro y sur del actual México y parte de Centroamérica. Es fundamental entender que la desigualdad no llegó con los españoles. El Imperio Mexica ya operaba un sistema basado en guerra y tributo. Los pueblos sometidos entregaban alimentos, metales y trabajo, lo que generaba una enorme acumulación de riqueza en el centro político y para la nobleza guerrera. La estructura jerárquica ya estaba presente antes de 1521. El siglo XV cambió el rumbo del continente. Lo que a menudo se llamaba encuentro de dos mundos fue en realidad un proceso de dominación y explotación económica. Las potencias europeas no solo buscaban especias o evangelizar, competían por territorio y recursos en una carrera geopolítica que transformaría radicalmente la estructura productiva de América. La caída de Tenochtitlan en 1521 marcó una ruptura estructural. No solo fue un cambio de gobernantes, sino una desarticulación total del poder indígena. Aunque algunos pueblos aliados esperaban liberarse del yugo mexica, se encontraron con un nuevo sistema de reparto de tierras indígenas que instauró formas de explotación aún más profundas. Las bases de la explotación colonial fueron el repartimiento y la encomienda. Mientras el primero distribuía indígenas para servicios temporales, la encomienda otorgaba el derecho de recibir tributo y trabajo forzado bajo la premisa de evangelización. Estos mecanismos consolidaron a una élite que acumuló tierras y poder, marcando el inicio de la concentración de riqueza que aún hoy intentamos revertir. Durante el siglo XVI, España vivió intensos debates teológicos sobre si los indígenas eran seres racionales con alma. Aunque finalmente se reconoció formalmente su humanidad, esto no detuvo la explotación. Al contrario, se construyó una jerarquización racional donde el término indígena se usó para justificar una posición inferior en la escala social y económica. La Nueva España se organizó bajo un modelo estrictamente centralizado. El virrey era la máxima autoridad representando al rey y todas las instituciones locales debían ajustarse a la metrópoli. Esta estructura buscaba asegurar que el excedente producido en la colonia fluyera directamente hacia España a través de una burocracia jerarquizada. La economía colonial se insertó en el mundo global a través de la plata. La minería fue el motor principal, pero también hubo una revolución agrícola con la llegada del arado, herramientas de hierro y ganado europeo como caballos y puercos. Este modelo priorizó siempre la explotación, dejando el desarrollo del mercado interno en segundo plano. No podemos olvidar el impacto biológico. Las enfermedades europeas como la viruela causaron un colapso demográfico sin precedente. Esta pérdida masiva de población indígena obligó a una reorganización económica total, ya que la mano de obra escaseaba, lo que eventualmente facilitó el surgimiento de nuevos sistemas de control de tierra. Al debilitarse la encomienda, surgió la hacienda como una unidad productiva central. Era un sistema autosuficiente donde los peones a menudo quedaban ligados al patrón mediante deudas por adelantos salariales. Esta dependencia económica limitaba la movilidad social y mantenía a la población rural en una situación de servidumbre disfrazada. A falta de bancos, la Iglesia Católica se convirtió en la principal institución financiera de la colonia. A través de donaciones y préstamos con intereses a hacendados, la Iglesia acumuló un capital inmenso.
Fue un actor central en la circulación de dinero y en la concentración patrimonial de esa época. La Ciudad de México concentraba el poder de los comerciantes y burócratas. Para evitar crisis y especulación existían instituciones como el Pósito, que almacenaba granos. A pesar de esto, el Consulado de Comerciantes solía defender sus intereses gremiales, influyendo fuertemente en la política fiscal y reforzando la centralización. La hacienda colonial era un sistema de castas basado en la raza y la economía. En la cima, peninsulares y criollos; en la base, indígenas y esclavos. La movilidad social era casi inexistente, ya que tu origen étnico determinaba tu acceso a la educación y a la propiedad. Esta es la raíz de la exclusión que aún persiste. Para el siglo XVIII, el modelo colonial mostraba un crecimiento económico importante, pero sin distribución. Mientras los grandes propietarios acumulaban capital, las mayorías vivían en la pobreza. Las reformas fiscales borbónicas y las constantes crisis agrícolas generaron un descontento social que preparó el terreno para la lucha por la independencia. Hablemos ahora de los escenarios de los procesos de desigualdad y exclusión en México. Al analizar los orígenes estructurales de la desigualdad, vemos que no es un accidente, sino el resultado de decisiones institucionales. Desde el repartimiento de colonias hasta los modelos industriales del siglo XX. México ha arrastrado mecanismos que concentran la riqueza en pocas manos y marginan a grandes sectores de la población. Un ejemplo devastador es la crisis agrícola de 1785 a 1786 y el agravamiento de la pobreza. Desastres climáticos destruyeron cosechas, provocando el desempleo, migración masiva y la muerte. Mientras el pueblo sufría hambre extrema, los hacendados especulaban con los precios de los granos almacenados, evidenciando la falta de mecanismos de redistribución. Ante la crisis, el virrey Bernardo de Gálvez implementó cocinas públicas y empleos en obras públicas. Sin embargo, estas medidas eran temporales y tenían un enfoque moralizante. Se ayudaba al pobre verdadero y se castigaba al ocioso. Era una visión asistencial que no atacaba la raíz estructural de la pobreza. Además, la migración no es un fenómeno nuevo. Desde la colonia, las crisis rurales empujaban a la gente a las ciudades buscando oportunidades, pero las urbes no podían absorber este flujo generado por los cinturones de pobreza. La migración a menudo no resolvía la pobreza, solo la trasladaba del lugar. Hoy entendemos que la riqueza nacional no es solo dinero, incluye capital humano, recursos naturales e instituciones sólidas. El reto es el desarrollo sustentable, que requiere una distribución equitativa para que el crecimiento beneficie a todos, y no solo a una élite como ha ocurrido históricamente en América Latina. Y existe una paradoja: el Producto Interno Bruto puede crecer mientras la pobreza aumenta. En México hemos tenido periodos de expansión donde los beneficios se quedan en ciertos sectores financieros sin llegar a la base de la pirámide. Las políticas públicas son la única herramienta que rompe con este ciclo de crecimiento sin redistribución. Y es que ser pobre en México no solo es tener pocos ingresos, es estar excluido de las decisiones políticas. Los grupos marginados tienen menos acceso a mecanismos de representación, lo que debilita la democracia y perpetúa políticas que no responden a sus necesidades reales, creando un círculo vicioso de pobreza. Ahora entremos a la globalización. Y es que la globalización es un proceso que intensifica la conexión mundial en lo económico, político y cultural. En México, el punto de inflexión fue el Tratado de Libre Comercio en 1994, que abrió nuestras fronteras y transformó profundamente nuestra estructura laboral y social. La apertura trajo inversión y crecimiento en sectores como el automotriz. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que la dependencia económica y la crisis de los pequeños productores no pueden competir con los mercados globales. La globalización ha creado oportunidades, claro, pero también nuevas brechas de desigualdad. La globalización también viaja por las redes sociales, transformando nuestro lenguaje, nuestra música y hasta lo que comemos. Es un proceso de interacción donde nuestra cultura se redefine
en el contacto con el mundo, influyendo en los estilos de vida de todas las generaciones. Ahora, la migración es el rostro más humano de la globalización. Millones de mexicanos en Estados Unidos mantienen un vínculo vital con el país a través de las remesas. Estos envíos de dinero son hoy un pilar de nuestra economía nacional, reflejando la movilidad laboral que redefine nuestra era. Hablemos ahora de las desigualdades y los retos sociales actuales. La desigualdad social se refiere a la distribución inequitativa de recursos, oportunidades y derechos entre los miembros de una sociedad. En México, esta problemática tiene raíces históricas vinculadas a la estructura colonial y económica. Hay que definir lo que es igualdad y desigualdad. Igualdad es tener las mismas oportunidades, hablamos de justicia social y de equidad. Y la desigualdad es un acceso diferenciado, una exclusión y los privilegios. Y la desigualdad genera pobreza. La pobreza es una de las principales problemáticas sociales del país. Se mide no solo por ingresos, sino también por acceso a la educación, la salud o la vivienda. Y los indicadores de pobreza los vemos en el ingreso insuficiente, en el rezago educativo y en la falta de servicios básicos. Y aquí la importancia de la educación. La educación es considerada un mecanismo clave para la movilidad social. Permite mejorar condiciones de vida y acceso a mejores empleos. La educación es el instrumento más poderoso para transformar a nuestra sociedad. Concluimos reafirmando que la desigualdad limita el desarrollo humano. Es por ello que la educación es un instrumento poderoso y el futuro de México depende de una participación ciudadana. La participación ciudadana fortalece la democracia y permite la construcción de políticas públicas más inclusivas.